Saludos amigos, bienvenidos. Aquí comienza 49 o más. Bienvenidos una semana más a este programa en el que les proponemos cada semana, ya lo saben, los que nos siguen habitualmente, un buen libro. Esta es la ocasión también, nos acompaña Antonio Rubio Múa. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Aquí estamos con una propuesta, yo creo que nos descubrió, nos la encontramos en esta redacción, ese libro, porque vamos a ver cómo tiene vínculo con Toledo. Además es una temática que en las 3 ediciones pasadas hemos hecho siempre un libro, hemos comentado un libro de esta temática, pero este de manera especial porque nos atañe a los toledanos. Bueno, es una historia de película, ¿eh? Este libro da perfectamente para hacer una película, Sí. Aunque no es, ya adelanto, no es una película, es una historia real, bien real y vinculada con Toledo. El libro se llama Objetivo Herbelane. Vamos a empezar diciendo algo de la autora, que a muchas personas que ven habitualmente el canal diocesano les sonará, porque recientemente ha estado aquí precisamente y en los informativos se ha hablado de ella y de este libro ya. Sí, el subtítulo, que me parece muy esclarecedor de lo que vamos a hablar, El secuestro más insólito de la Gestapo en la España de Franco. Es un libro actual del año 2025. Marta Tomé ha venido aquí a esta casa a presentar el libro. Ella nació en el año 1977, es licenciada en Humanidades por la Universidad de Castilla-La Mancha y hizo un máster de periodismo del Mundo, unido a la unidad editorial y a la Universidad CEU San Pablo. Tiene experiencia en prensa escrita, de hecho desde el año 2002 trabaja en el diario La Tribuna de Toledo. Y este tema de la guerra civil, pues ella lo tiene muy trabajado porque ha publicado cantidad de artículos sobre la guerra civil y también los represaliados de Toledo en los campos de concentración. Y ello le llevó a obtener un premio de periodismo, el premio Santiago Camarasa en el año 2009, por una serie de artículos, unos reportajes que presentaba en ese diario que hemos dicho, titulados Julio 1936, Preludio de una guerra civil, publicados en la Tribuna de Toledo. Bueno, vamos a arrancar presentando, una vez dicha una palabra sobre la autora, presentando a la persona que aparece en la portada del libro, que es Herbelane, ¿vale? ¿Quién es este Herbelane? Hace un primer esbozo en el prólogo, Carlos Collado Seidel, que es doctor de Historia por la Universidad de Múnich, hace el prólogo del libro y nos presenta cómo Heberlein es un diplomático alemán afincado aquí en España, a través de la Embajada Alemana en España, y que fue requerido por las autoridades de Berlín alemanas para regresar a Berlín. Él se negó a acatar esa orden y por eso fue secuestrado por la Gestapo a mediados del mes de junio del año 1944. La autora, Marta, ha investigado en los archivos tanto británicos, estadounidenses, españoles y alemanes, y ya veremos a través de qué le llegó la noticia, que es muy curioso al final del libro, de este personaje, Heberlein, cómo ella se adentró en ese mundo y fruto de esa investigación, pues es el libro que estamos presentando. Bueno, pues vamos a meternos en harina, empezando por esa historia que tú has mencionado así un poco de pasada, el secuestro, ¿no? Sí. Ese secuestro. Nos situamos en un 17 de junio del año 1944, en una finca a las afueras de Toledo. En una de las fotografías que vamos a ver aparece la esposa de Heberlein con su hijo y en el epígrafe pone La Legua, quiero pensar que es allí en ese lugar donde ellos vivían y donde los agentes de la Gestapo se llevan a Heberlein y a su esposa Margot, son secuestrados aquella noche. Él tenía 55 años en el momento del secuestro, era un diplomático alemán afincado aquí en España, vamos a ver cómo tuvo varias etapas, aquí desde los años 20 del siglo pasado, ¿de acuerdo? Y cómo, pues, una orden directamente del ministro de Asuntos Exteriores alemán, como aquel hombre, pues, tras varios requerimientos, y también es importante como en el año 1938 hubo una ley de acuerdo de la policía alemana con la policía española. Entonces fueron llevados en un primer lugar a Madrid para ser interrogados por el jefe de la Gestapo aquí en España. Y cómo él había sido cesado en el año 1943 de su actividad en la embajada alemana en Madrid. Y es muy curioso, dice, porque no que fue... va a jugar un papel muy importante la Sí, embajada aquí. sí, dice, porque no fue lo suficientemente persuasivo
para convencer a las autoridades españolas para que entraran en la guerra. Y por eso Ujú, fue secuestrado, entre otras cosas. ujú, Y entonces, ¿cómo fue ese periplo? Desde Toledo fue a Barajas, a Biarritz, y cómo terminó al final en Burdeos, ¿de acuerdo? Allí se encontró con, con Margot, ella había viajado por otros cauces, y en el día 12 de julio, hemos dicho 17 de junio fue el secuestro, 12 de julio se encuentran los dos en Berlín, uno en la cárcel, en las instalaciones de la Gestapo, y otro en la cárcel de Potsdam, ¿de acuerdo? Y allí estuvieron hasta el día 12 de diciembre del año 1944, unos meses allí en Berlín. Y ujú, luego fueron trasladados a un campo de concentración, Sachsenhausen, a 40 kilómetros de Berlín. ujú. Bueno, como digo, aquí el tema de la embajada, por tanto, él se encuentra con una dificultad que tiene que ver con el rechazo de los que habían sido también suyos, ¿no? Mm. La Por un lado. Gestapo hace un informe y dice: la preeminencia del matrimonio Heberlein en la soledad de su finca ya no era un asunto que pudiera pasarse por alto. Hay que encontrar formas de lograr que ambos abandonen el país lo más posible. Ese fue un informe que hizo la Gestapo sobre ellos. Entonces había que fabricar una ficción, Ujú, porque evidentemente no los podían sacar de cualquier manera. Entonces, ¿qué fue la versión que intentaron vender ellos, los alemanes, la Gestapo? Que su hijo Oscar, que estaba en el frente, había sido herido. Entonces requería la presencia de los padres allí para que estuvieran con su hijo. De todo esto hay documentación perfectamente constatada, y sobre todo esa reconstrucción de los hechos desde el momento del secuestro. ¿Por qué? Porque los empleados de la casa de Heberlein, pues al día siguiente, ese 18 de junio, ponen en conocimiento de las autoridades pertinentes la desaparición y secuestro de ellos, del matrimonio. Entonces, la policía, la Guardia Civil y la policía comprobaron que no estaban, e intentan ahora un mundo de despejar las incógnitas de por qué ha sido y quiénes han sido. ujú. Bueno, avanzamos un poquito, si te parece, con el tema de la huida de Berlín. Hmm. En el verano de 1943, Heberlin estaba en Berlín y él huye de allí. ¿Por qué? Porque dice la autora que supuso un batacazo para él eh, el conocimiento el conocimiento psicológico que él tuvo al conocer todas las atrocidades que estaba haciendo el nazismo. Entonces también fruto de ese fuerte racismo hacia personas, y entonces eso va a despertar en Heberlin una repulsa, y él Ujú, decide abandonar aquello. ujú. Entonces no estaba de acuerdo, ni mucho menos, evidentemente, con los métodos y con las prácticas que estaba llevando Claro. sus Aquí se paisanos. entretiene ella luego en contar un poquito el tema de cómo actúa la Gestapo. Sí, él va a regresar a España, y ¿qué va a aludir? Que tiene una enfermedad. Ujú, A raíz de una enfermedad pide un permiso que se le concede ujú, de estar un tiempo en España. Entonces el tercer rey ya no podía aguantar más. En el año anterior, en el 42, fue la debacle de Stalingrado, luego en el 43 el asesinato de Mussolini. Entonces él necesitaba, Heberlin, volver a su casa de Toledo, y ujú, aquí va a permanecer un permiso de 4 semanas. Entonces tiene que volver otra vez a Alemania. Como no accede a volver, pues se va a organizar una especie de como de mm, un secuestro, que fue lo ujú, que realmente fue, para secuestrarle, nunca mejor dicho, ese día 17 de junio del año 44. ujú. ¿Cómo hacía la Gestapo? Me preguntabas. Sí. Pues ellos lo que hacían eran operaciones fugaces y operaciones sin intervención judicial. Pues lo que le pasó a ellos: tocaron la puerta, se los llevaron. Hay que tener en cuenta que en aquella época, en la Segunda Guerra Mundial, Alemania tenía 66 millones de personas, y la Gestapo estaba compuesta solamente por 16.000 agentes. Esos 16.000 agentes van a controlar a esos 66 millones. Era ese estado impuesto por Hitler, va a pasar por ellos. Antes de la guerra, en España había 163 oficinas para 30.000 alemanes que vivían aquí en España, que intentaba controlarlo. Y la oficina principal estaba en el Paseo de la Castellana en Madrid, en el número Ujú, 18. Entonces ellos, Heberlein y Margot, van a estar tras 6 meses, van de estar mm, prisioneros, van a ir a un campo de concentración,
Y todo el secuestro lo diseñó Paul Winther, que Ujú, era por así decirlo, el jefe de la organización aquí en España. ujú. Ella consigue esa imagen de la comitiva de Himmler, Sí, hablando precisamente de esto, de los responsables del secuestro, sí, ¿no? fue Winther en lo que llamaron la Operación Ogro, que no estaba claro, nunca se ha quedado claro si fueron solamente la Gestapo o tuvo colaboración estrecha con la policía española. Ujú, ¿Quién fue el responsable? Pues evidentemente Winther fue el comandante, le vemos en las imágenes, y él fue enviado a España para controlar la actividad comunista y anarquista que había en España en el año 36. Y 6 días antes de empezar la guerra se marcha a Alemania. ujú, Dicen que fue el responsable de diseñar algunos campos de concentración como en España, y también hubo un empresario alemán afincado en España llamado Eugene Rosin, Walter Eugene Rosin, que tuvo mucha importancia aquí en aquella época porque mantenía contactos con importantes empresas españolas. Entonces, pero sin duda ninguna, Windsor fue el cabecilla de aquel ujú. secuestro. Bien, pero ¿intervino la policía española? Sí, hemos dicho que unos 10 años antes habían firmado, en 1928 se había firmado un convenio de gestión, podríamos decir, entre la policía española y Ujú, la policía alemana. Entonces, los agentes de la Gestapo, cuando ellos pertenecían a ese cuerpo, ujú, recibían un manual de instrucciones, cómo comportarse, qué seguir en las investigaciones, cómo tener que hacer las detenciones y los interrogatorios. Y aquello, pues con la policía española fue todo un intercambio de experiencias, de aprendizaje, un intercambio de filosofía, en definitiva, de actividad. Entonces, Berlín quería controlar absolutamente todo lo que pasaba aquí. ujú, Entonces, la autora dice que el secuestro fue un pacto, de una filosofía de pacto, entre tanto la Gestapo como con la colaboración de la policía española. Algo así que luego después el embajador británico, Samuel Ore, pues él se va a alejar de esas posturas evidentemente nazis y va a llegar a afirmar que sí, que el secuestro se llevó a cabo bajo una misma mirada, la mirada de ujú, la Gestapo, claro. pero con la policía española. Ujú. Bien, y luego ya cuenta cómo al final lo que es el propio ministro de Asuntos Exteriores dice que consideraba conveniente, aún así, que el matrimonio, no solo él, sino el matrimonio Ujú. Heberlein, estuviese bajo custodia policial. Sí, que está claro que ellos tenían que... sirvió también un poquito como ejemplo para todos los alemanes, Ujú, esa disidencia, vale, que tuvieron un primer permiso de 4 meses para estar aquí por la enfermedad, pero luego como eso sigue un escarmiento ujú, para todos los alemanes que intentaban pues evadirse de sus responsabilidades con el Tercer Reich. ujú. Ujú. Bueno, daría para mucho el tema de, él lo trata en algún momento, el tema de él hablando del matrimonio, ¿no? Y del encarcelamiento, ¿no? Porque no los encarcelan juntos, No, no, eso cuando salen de España, uno va por un lado, hemos claro. dicho que ellos estaban en Berlín, Mm, uno en las dependencias de la Gestapo, Heberlin, y en la cárcel de Potsdam. Entonces, mm, eso para ellos es un momento complicado porque están unos cuantos meses separados. Entonces, es complicado cómo ellos viven esos primeros momentos de secuestro en dependencias distintas y sin saber el uno del otro. Estamos hablando de un diplomático que había desempeñado tareas bastante importantes en España, no estamos hablando de claro. cualquier persona. Mm. Bueno, el asunto de los campos de concentración, ¿no? Ujú. De estos que tienen nombres Sí, impronunciables, porque no hablamos aquí de sí, Auschwitz, por ejemplo, sino de otros nombres impronunciables como el de Sachsenhausen. sí. Ella hace aquí un relato de Sachsenhausen a Buchenwald, Sí, ¿vale? el 12 de diciembre del año 1944 salieron de la cárcel en Berlín y se juntaron ya por fin. Y fueron llevados a ese campo que decías de Sachsenhausen, Ujú, a 35 kilómetros de Berlín, donde arriba en la puerta ponía la famosa frase: el trabajo te hace libre. Es un campo de concentración que lleva 8 años abierto, unas 4.000 hectáreas, perdón, y reservado, dice la autora, a opositores políticos del régimen nazi. Fue uno de los, yo no sabía que había tantos, agárrate la cifra, 7.000 campos de concentración que hubo. Pone de manifiesto cómo son 71 los más importantes, los que más ujú, significativos, y en ese campo llegaron a pasar por allí 200.000
prisioneros entre el año 1936 y el año de la liberación, 1945. En 9 años, 200.000 prisioneros. Muchos desaparecieron y ellos estuvieron en ese campo 10 semanas. Es también algo curioso que va a pasar después. No se mantiene ninguna documentación del paso de ellos allí. Lo que Ujú, conocemos es por el testimonio propio de ellos y ujú. sobre todo de las personas con las cuales conviven allí. Tuvo que ser impresionante pues la angustia. Estamos hablando, Sin vuelvo a duda, sí, recalcar, sí. la posición social de esas personas al verse en un campo de concentración. Entonces, ¿qué hace eso? Que Heberlin, al mes de estar allí, en enero del 45, va a escribir una carta al Ministerio de Asuntos Exteriores alemán pidiendo volver otra vez a la administración ante aquello Claro. que se le venía de estar allí. Sí, Y sí. esa petición fue completamente, no fue aceptada, esa petición. Ujú, Con lo cual allí estuvieron hasta un mes y pico, el 23 de febrero ujú, de ese año 45, fueron a cambiarlos a otro campo un poquito más lejos, a ujú. 300 kilómetros de Berlín, que es el campo de Buchenwald. Sí, sí. Y luego vendrá Dachau Sí, también, que es otro campo que quizá es más conocido, sí. el campo de concentración de Dachau. Fue un periplo por varios campos. Ellos lo que intentaban siempre es mantener siempre una serie de rutinas. ¿De acuerdo? Eran grupos, ellos no estaban con el resto de presos, eso Ujú, también lo dice Margot, que dice, llega a afirmar que no fueron fusilados por la relevancia de su marido, por la posición que ocupaba. Entonces, ellos mantenían una serie de rutinas. ¿Para qué? Para que no perdieran nunca esa relación con las personas que tenían, estaban en unas habitaciones, tenían un ratito al día a salir, intentaban mantener como que ellos tuvieran cierta, podríamos decir, autonomía. ujú. Y es curioso cómo hubo una cantidad de evacuaciones masivas de ese campo, 25.000 personas salieron, de las cuales muchos morirían en el traslado. En ese campo de Dachau llegaron allí el 15 de abril. Y luego ya al final, pues fue la liberación. Eso te iba a preguntar, ¿cómo termina su periplo en los campos Ujú. y cómo ellos acaban saliendo de los campos? Sí, el campo de Dachau dicen que era un auténtico infierno. De hecho, 15.000 personas murieron de tifus allí, en ese campo. Imaginaos lo que había 67.000 personas, ¿eh? Y 15.000 mueren de tifus. Con Ujú, lo cual la vida era bastante extenuante. Se levantaban a las 5:30 de la mañana para trabajar, en verano 1 hora antes, a las 4:30. Entonces ellos, cuando ya las tropas aliadas y los rusos están ya acercando a Alemania, el día 25 de abril del año 45 son liberados. Bueno, pasan a Múnich, perdón, y son liberados un pelín después, 9 días después, ujú, el 4 de mayo. El 4 de mayo son liberados y los trasladan a Verona. Yo ya digo, vuelvo a repetir, no son unos presos normales, ujú, a Nápoles, a Capri, y allí permanecen 4 meses hasta que por fin pueden volver otra vez a España. ujú. Claro, ese momento, ese tiempo en Capri, para ellos Mm. debió de ser, pues eso sí, un momento, aunque no estuviesen en España, pero un momento de liberación, quiero decir, fuerte. Sí, lo que sucede que ellos fueron interrogados y tuvieron De- noticias de que su hijo Oscar no se mm, encontraba bien. Entonces ahí van a ser interrogados. ¿Por qué? Porque las autoridades, sobre todo de Inglaterra, de Gran Bretaña y los norteamericanos, van a tomar pues esa responsabilidad de tomar el pulso y de volver otra vez a intentar poner las cosas en normalidad. De ahí, desde Capri, mm, son enviados a las afueras de París, donde se encontraban a un castillo, el castillo de Grand Chanin, donde allí van a recibir, van a ser llamados para declarar. Se intenta instaurar pues una normalidad, hemos dicho, por parte de ujú, las potencias aliadas, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y los rusos y Rusia. Entonces intentan tomar otra vez el control administrativo y desnanificar, dicen ellos, lo que era la sociedad alemana. Eso tenía dificultad porque muchos de la gente que trabajaba en la administración alemana, que era necesaria, hablamos de 66 millones de personas, que era una barbaridad en aquella época, pues eran nazis. Entonces, él cómo se vería ahí en junio en París, que veía que no se liberaba, ujú, que llegó incluso a escribir al jefe, al general de los norteamericanos, que no era otro que Eisenhower, pidiendo que terminara esa próloga suya de arresto, y él quería ujú, regresar otra vez. Entonces, en esa tesitura, que vale, que estaban más o menos liberados, pero ujú. siempre con esa incertidumbre de qué depararía la vida de ellos. Claro. La repatriación que ellos van a intentar, a nadie se nos Mm, escapa que era una obra
una empresa, digamos, titánica, ¿no? Sí. Arriesgada, dice aquí Ujú, Marta en el ujú, libro, una repatriación arriesgada, titánica, mm. diría yo, ¿no? Claro, Viniendo de donde venían, sí, claro. intentar conseguir todos los permisos para volver aquí fue complicado. Dice, pues su libertad estaba sujeta al ejército norteamericano. Dice que podemos volver a España cuando lo permita el gobierno español, que no fue fácil, no fue fácil. Además, luego tuvieron que recuperar sus posesiones y su dinero, algo que también fue complicado. Y al final, el 29 de septiembre del año 1945, 29 de septiembre del Mm, 45, fueron secuestrados el 17 de junio del 44. Un año y 3 meses después regresan a España vía San Sebastián, en León, que tenían familia y estuvieron un tiempo, y luego al final, pues en Toledo. Fue gracias a que él en el año 1942 alegó que se había desvinculado completamente del partido nazi y que desde entonces ni siquiera asistía a ningún tipo de eventos. Eso fue muy mm. importante a la hora de obtener ese permiso para regresar así. Bueno, vamos a ir situándonos en Toledo. Estamos en la recta final del Ujú, programa, Antonio. No nos quedan ya, nos quedan un par de minutillos para situarnos en Toledo, ujú. que es el sueño de ellos, quizá, pues llegar a Toledo y tener una vida tranquila en Sí. Toledo, ¿no? A ver, Heberlin había estado una etapa anterior en España. Llegó aquí, a Salamanca, dice, y asumió el cargo hoy. Eso fue un telegrama que recibió el embajador Wilmer Faupel Ujú, en mayo del 37. En mayo del 37, Hemberle había estado aquí en España, fue nombrado, había emigrado a Argentina y en ese año 37 regresa otra vez a España. Y ujú, regresa a la embajada que había, curioso, en Salamanca. Yo no sabía que había una embajada de Alemania en Salamanca, ¿de ujú, acuerdo? Vía Buenos Aires. Había estado en el 20, ujú, marcha a Buenos Aires y regresa aquí. Y entonces aquí fue secretario de la embajada y ese puesto le va a llevar en julio a Madrid. ¿De acuerdo? En ujú. mayo llega aquí y ya el 6 de julio, el 16 de julio, perdón, se ubica ya en Madrid. Y va, evidentemente estamos a 2 días del comienzo de la guerra civil y aquello era una actividad completamente frenética. Y él va a desempeñar un papel muy importante como administrativo y como diplomático ante Berlín. Eh, los españoles no participamos en la guerra, hemos dicho que fue uno de los motivos por los cuales fue apresado. Sí Ujú, enviamos una palabra de la División Azul, que voluntarios españoles, capitaneados por el general Muñoz Grande, fueron 45.000 españoles los que marcharon al frente y de los cuales no regresaron 5.000. ujú, Heberlin termina en Toledo y aquí una cosa me parece muy curiosa de Marta, ujú, que cómo descubrió ella este personaje, lo hemos dicho al principio. Y ujú. ella leyó en el Idaísta, el portal inmobiliario, en el Sí, año 2016, sí, lee sí. un anuncio que dice, se vende a 490.000 euros, finca de poco más de 1.500 metros cuadrados, casa jardín de 400 metros cuadrados, construidos, distribuida en 2 plantas, 9 habitaciones y 2 baños, una propiedad en el casco histórico coronada por un enorme ciprés, el Rincón, en el Corralillo de San Bartolomé número 5, la vivienda de los Heberlein desde el año 1950. A Ujú. través de ese anuncio, Pues sí, sí, no sabría ubicarlo yo, sí, exactamente. pues muy cerquita de esta casa, Y eso que está muy cerca de esta casa. Ahora mismo no pues caigo. de aquel anuncio que ella vio en el Idealista, surgió la idea de investigar y surgió la idea Ujú, de este libro. Ellos, cuando llegan aquí a España, a Toledo en el año 45, pasan llega a decir Marta, un obsesivo anonimato para pasar completamente desapercibidos. Se buscaba a los nazis que directamente habían estado en contacto con ellos, a los sospechosos en la lista, se buscaba a aquellos que habían estado muy cercanos al régimen. Ellos quisieron desvincularse desde el primer momento. ujú. Entonces, gracias al embajador Stoner, que dijo de ellos, no necesito mencionar que el señor Heberlin, creyente y católico, que iba a la iglesia, condenó enérgicamente la persecución de los judíos. Gracias a eso, pues vivieron aquí ese retiro monacal, dicen, dedicado a lo que era la literatura, a los libros, dedicado a la música, le encantaba. Y es también muy curioso cómo él llegó a pertenecer a 2 hermandades importantes para nosotros aquí en Toledo. Una de Mm, ellas es la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y también perteneció al capítulo de los Caballeros del Santo Sepulcro. Margot muere aquí en Toledo, está aquí enterrada. Su hijo había muerto en un accidente de tráfico en Valencia, ujú, enterrado en Toledo. Margot murió el 29 de diciembre del año 67. ujú, Él se casa con la sobrina de Margot, con Peggy, alguna foto tenemos ahí de ella, ujú. y al final él fallece y está aquí enterrado el día 8 de marzo de 1980 con 80 años. Hasta aquí, amigos, nuestro programa de hoy, una historia de película. Les invitamos a leer este libro de Marta Tomé, que es Objetivo Herbert Lane, toda una historia realmente apasionante. Vamos a cerrar nuestro programa
con un texto que escoge Antonio. Heberlein no olvidó nunca la tremenda discusión que mantuvo con Windsor la misma noche del secuestro. No le caía simpático, pero no lo expresaba por educación. Aquella bronca en la que intentó contactar con el embajador Diekov y con el consejero Vibra sin éxito, porque el jefe de la Gestapo no se lo permitió, sí marcó al diplomático, como señaló en su diario. Por fin, dice a Windsor, que era extremadamente peligroso lo que había hecho con nosotros, que naturalmente nuestro desaparecer misterioso llamaría la atención pública, que la gente de la finca y mis parientes alarmarían a la policía y las autoridades, y que sin falta se descubriría que allí se había cometido un acto de violencia, y que todo le traería grandes dificultades a él personalmente y a la embajada. Le supliqué que me dejara volver a la finca para recoger nuestro equipaje y explicarle a la gente que teníamos que emprender un viaje de gran urgencia. El hombre, estúpido como toda esta gente, no quería ver nada de esto.